Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos nuestros hermanos y hermanas que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y a todos los hermanos también, amigos y público en general, que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder cada día acompañarnos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderoso si nosotros creemos y lo deseamos. No es como la palabra de un hombre. La palabra de un hombre no tiene poder. Alguien tiene que poner su fuerza, su habilidad para cumplir, para obedecer la palabra de hombres o la orden de hombres o mandatos o leyes, normas de hombres de la misma manera. Pero mientras la palabra de Dios, si nosotros creemos que toda la Biblia, todas las leyes de Dios son palabra de Dios, por fe esas palabras han de tener poder en nosotros. Esas palabras han de realizar una obra de transformación, una obra de cambio. Esas palabras nos han de llevar a actuar correctamente. Ese es el Evangelio de la buena noticia para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Por eso, voluntariamente, espontáneamente, dedicamos nuestro tiempo, nuestro ser entero, para poder seguir estudiando. Porque las palabras de Dios son los que nos pueden dar vida y crecimiento y nos pueden hacer avanzar en la vida espiritual. A eso se llama el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Estamos estudiando esta serie de estudios ya, buen tiempo. Estamos en el estudio número 494 de esta serie. Salvación solamente por fe y gracia en Cristo Jesús, sin obras del hombre, sin obras de la ley, para que el hombre no pueda gloriarse en nada, sino que la gloria de la salvación, de esa total transformación, sea dado a Cristo, porque Cristo quiere trabajar, obrar en el hombre por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo que Dios ha dispuesto para hacer realidad la obra de salvación, para hacerlo experiencia en la vida del creyente de todo lo que enseña la Biblia y las leyes de Dios, y para poder demostrarlo en la práctica. Por eso se llama un cristianismo práctico. ¿Quién lo hace práctico y obediente al verdadero creyente? El Espíritu Santo. Si es que el creyente comprendió este plan de salvación y aceptó el bautismo del Espíritu Santo, aceptó recibir al Espíritu Santo en el corazón, en la mente, en la vida, para que tome control completo de nuestra vida, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Ahora sí, entonces, como por un milagro poderoso de Dios, el verdadero creyente experimenta que dentro de sí mismo se inicia a formar Cristo, la esperanza de gloria. Una nueva criatura nace dentro de nosotros
con el carácter o la imagen de Cristo, con un carácter de amor en el corazón. A eso el nuevo pacto lo llama la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo, para que la obediencia pueda salir de adentro hacia afuera. Mientras una religión legalista o una religión humanizado, una religión con corazón, con vida egoísta, trata de obedecer externamente, cumplir la letra de la Biblia, la letra de la ley, creyendo o pensando de que también toda su vida va a cambiar. Pero a la final el corazón no va a cambiar, la mente no va a cambiar, los deseos, los sentimientos no han de cambiar. Solamente la vida externa, el comportamiento externo puede cambiar por medio de una educación religiosa que recibe el hombre carnal con corazón egoísta. Por eso necesita bautismo del Espíritu y nuevo nacimiento. El cambio debe empezar no externamente, cambiando los modales, la forma de hablar, la forma de actuar, de comportarse, no. Aunque eso no es malo, pero la salvación no es así. Jesús dijo: he venido a establecer el reino de Dios primero en el corazón. Reino de gracia. El espíritu del mal, el egoísmo, debe ser destronado del corazón. Con una decisión, utilizando la voluntad de Dios, el creyente puede tomar esa decisión. Sí quiero, Señor, acepto tener una vida nueva y me niego a sí mismo, renuncio a todo. Así inicia la vida espiritual. Ese es el estudio que estamos realizando. A eso se llama la experiencia o la vivencia o la práctica de la justificación por la fe. La justificación por la fe no solo es teoría, aunque se inicia con la teoría, pero debe traducirse, debe convertirse en experiencia, en vivencia, y solamente lo puede convertir en experiencia el Espíritu Santo obrando dentro del corazón. Porque si el Espíritu Santo solamente sigue obrando externamente, sin que el creyente pueda tomar la decisión y dar lugar a su obra interna, entonces no es todavía vida espiritual, no es todavía un cristianismo puro, genuino, verdadero. Entonces necesitamos comprender claramente y en una forma completa el mensaje precioso y poderoso de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo. Ese mensaje fue presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Al pueblo adventista Dios quiso honrar, privilegiar con este mensaje para que el pueblo adventista pueda recibir la vida de Cristo, la gloria de Cristo, y estar ya preparado con el carácter de Cristo para recibir el sello de Dios, la lluvia tardía, que ya estaba empezando en 1888, para dar el fuerte pregón, iluminar el mundo con la luz, la gloria, el carácter de Cristo. Cristianos con semblantes iluminados como Moisés cuando bajó del monte Sinaí.
cristianos con el carácter de Cristo representando a Cristo. El mundo quiere ver a Cristo en la persona de sus seguidores. Ese mensaje debía hacerse realidad en experiencia en 1888. Pero como el pueblo adventista rechazó al Espíritu Santo, porque tenían opiniones preconcebidas, estaban decididos quedarse guardando el sábado, obedeciendo solo la Biblia, sin vida espiritual, con el espíritu humano, carnal, con el espíritu infantil, como hemos leído, con el espíritu egoísta. Por eso el pueblo adventista rechazó al Espíritu Santo y rechazó a este mensaje, y hasta hoy se quedaron sin el Espíritu Santo en el corazón. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en favor de todos los adventistas. El Espíritu Santo sigue trabajando en favor de todos los evangélicos, protestantes, católicos, todos los religiosos. Dios ama a toda la humanidad. Dios no hace diferencia. La salvación es para todos. Este mensaje es para todos. Solo que Dios quería honrar y utilizarlo como instrumento de justicia para llevar esta noticia al mundo, que la vida pecaminosa del hombre tiene solución, y solución inmediata en este tiempo. Solo necesita conocer el contenido, las condiciones. Pero hasta hoy eso no se ha hecho realidad. Por eso hoy Dios está nuevamente llamando al mundo entero. A falta de que los mensajeros, los atalayas, no han aceptado este mensaje y no han dado el alarma, la trompeta, no han despertado a las iglesias, especialmente al pueblo adventista y al mundo, entonces Dios, ¿qué ha hecho? Dios hace un año atrás comenzó a actuar de otras maneras. Permitió que se desate una pandemia en este mundo. Permitió que los poderes de este mundo puedan privar de la libertad a todo el mundo, incluidos los religiosos. Ahora, en este presente año que está terminando del 2022, Dios permitió que los poderosos de este mundo, unidos con la ciencia del bien y del mal, unidos con los poderosos en economía y unidos con la ciencia, y también unidos con la religión, y detrás de todo esto el espíritu del mal, han decretado o han establecido, utilizando todos los mecanismos poderosos que tienen en sus manos, hacer un experimento con el nombre de vacuna, de vacunar a toda la humanidad con sustancias que nadie conoce, sustancias elaboradas en el laboratorio, donde han manipulado los genes de los animales para poder introducir al ser humano y así manejar a toda la humanidad a su manera, a su modo. Porque Satanás siempre su propósito ha sido manejar a toda la humanidad. Y todos los hombres con corazón egoísta también se han dedicado a manejar a la humanidad. Todo es manejo.
Los estudios están manejados, los trabajos están manejados por líderes, administradores, jefes, dueños. La tecnología, todo está manejado, manejo. Y para nosotros no es algo nuevo y sorpresivo. Ya hace años y años que hemos visto cómo la ciencia comenzó a manejar las plantas a su antojo, haciendo cruces o manipulación en el laboratorio de genes, incluyendo genes de animales en las plantas, en las verduras. Y luego también comenzaron a manejar a los animales a su antojo. Animales manejados con genes de otras especies en el laboratorio han logrado aún hacer parir o hacer poner crías en ovejas, por ejemplo, doble cría. Las vacas, inseminación artificial y hasta hacer producir 30, 60 litros de leche. Animales con volumen enorme, todo manipulado en el laboratorio. Así a su antojo, los hombres de ciencia, los agrónomos y también los que manejan a los animales, lo hacen. Ahora quieren manejar al ser humano. No quiere que el ser humano en libertad pueda elegir al Espíritu Santo. Dios ha dispuesto el Espíritu Santo para que el ser humano sea manejado, para que lo maneje a una vida recta, en una vida recta que es la justicia de Cristo, en una vida santa, en una vida consagrada, puro. Aunque aparentemente suena mal esa palabra manejo, pero Dios quiere manejar al hombre. La palabra de Dios utiliza muchas expresiones sinónimos, similares. El Espíritu Santo quiere gobernar al ser humano, quiere administrarlo, quiere guiarlo, quiere conducirlo, quiere enseñarlo, quiere sostenerlo, quiere liberarlo de todo pecado, de todo mal. A eso se llama manejo. Pero el manejo de Dios que Dios ha dispuesto del Espíritu Santo es un manejo en libertad. Pero libertad en dependencia voluntaria. Por eso cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo en una nueva vida comienza a liberar de todas las cosas de este mundo, liberar del yo, del egoísmo primero, liberar del mundo, así como liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Hoy en día la humanidad es esclavo del estudio, de los trabajos, de la economía, de la tecnología, de la vida moderna, es esclavo. Y el Espíritu Santo nos quiere liberar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os libertará. El Espíritu Santo es la verdad. Y Dios nos quiere liberar. Y quiere poner en el corazón de la nueva criatura una ley de libertad, como dice Santiago en el capítulo 2, ley de libertad. Mientras la ley de los 10 mandamientos es una ley de esclavitud. Hay que diferenciar. ¿Y cuál es la ley de libertad? Es Cristo, el amor. Cristo es la ley original, la ley viviente. La ley de los 10 mandamientos es copia nada más de Cristo. La copia no libera. La copia no
no sana la enfermedad, no es medicina, la copia no es solución, la copia no salva, la copia no hace obediente. Pero Cristo, como el amor, como la justicia, como la luz, como la verdad, al creyente lo libera del pecado, le da vida nueva, le hace obediente, le da santidad, le da justicia, le da amor, para que sea obediente y cumplidor de la ley. Entonces es totalmente diferente. Un cristianismo libre y dependiente del Espíritu Santo. No es un cristiano libre e independiente. No puede vivir en libertinaje, porque si no va a volver al pecado y otra vez el mismo problema de la vida de pecado que está sufriendo este mundo. Sino un cristiano con la ley de libertad en el corazón, libre pero dependiente del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Dios ha dispuesto en la vida espiritual, en el nuevo creyente con el carácter de Cristo, el Espíritu Santo como guía, como el que nos debe de manejar. Nosotros, dicen, no podemos manejar al Espíritu. El Espíritu nos ha de gobernar. Pero, ¿cómo? En libertad. O sea, es decir, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y a la mente nos hablará cada momento, cada instante, nos dirá a la conciencia que está en la mente lo que es bueno, qué camino debemos seguir, cómo debemos obedecer, qué obra de Dios debemos hacer, cómo debemos amar, cómo debemos vivir la vida, cómo practicar reforma por salud, cómo vestirnos, cómo ir al templo, a la congregación, cómo hacer cultos. Todo el Espíritu Santo ha de hablarnos a la mente, a la conciencia. Y el hombre espiritual con la mente de Cristo, con ese carácter de Cristo, el creyente debe tomar la decisión espontánea, voluntaria, decir, Señor, sí quiero, acepto, y que se haga tu voluntad en mí. Entonces el creyente nuevo decide, no es obligado. Pero mientras Satanás quiere manejar a la fuerza, obligadamente, aún ni siquiera no da opción a decidir. Por eso esta ley de vacunación mundial viene como una ley impositiva. Aunque dicen que no es obligatorio, pero los hombres que lo aplican, el personal especializado que lo aplica, no entiende esa ley y lo aplica imponiendo, obligando hasta cierto punto. Solo el que conoce el asunto, el que sabe las consecuencias, el que sabe realmente cómo es la vacuna, logra defenderse por lo menos. Pero encima de eso viene ahora, si no tienes vacuna, no puedes desenvolverte en este mundo, en las actividades. No puedes hacer movimiento económico en los bancos. No puedes viajar libremente. No puedes ingresar a locales de reunión, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Imposición a la fuerza. Entonces, ese es el manejo del mal, del espíritu del mal. Pero Dios quiere manejarnos en libertad. Esa es la diferencia. Qué alegría, qué felicidad, qué gozo, qué delicia tener el verdadero ayo, que es Cristo el Espíritu Santo. Primero, la ley de los 10 mandamientos es el ayo que nos debe llevar a Cristo. Y Cristo ahora será nuestro verdadero ayo que se quedará con nosotros. Eso es justificación por la fe, salvación por fe y gracia, que Dios es amor.
Por eso necesitamos vivir en el Espíritu, escoger a vivir en el Espíritu, porque estamos estudiando que el hombre carnal, el yo, no desaparece en la conversión, en el bautismo del Espíritu, en el nuevo nacimiento. El hombre antiguo, pecaminoso y pecador, sigue allí. Entonces tenemos que cada día escoger a quién servir, a quién obedecer. Por eso en el estudio anterior hemos comenzado. ¿Cómo podemos perder la vida espiritual, perder al Espíritu Santo? Cuando el yo se levanta y el creyente quiere hacer su voluntad o quiere seguir su costumbre, su hábito, su inclinación, su deseo, el Espíritu no le obliga, lo deja libre, pero ya le ha dicho que eso no es correcto. Antes de eso ya el Espíritu le ha dicho en la mente, pero el hombre no quiere hacer su voluntad, quiere seguir sus planes, seguir estudiando para el enemigo en este mundo, quiere seguir trabajando, ser esclavo de este mundo, quiere seguir viviendo en la ciudad, contaminándose para enfermarse. El Espíritu ya le ha dicho en su mente, por medio de la palabra de Dios. Y como el creyente no quiere hacer su voluntad como está acostumbrado, perdió la vida espiritual. Ahora el hombre carnal se levanta y sigue la vida religiosa. Por eso el justo dice puede caer 7 veces al día, pero si reconoce que ha dado lugar al yo, a la carne, a su suficiencia propia, a su voluntad, y está dispuesto a que el Espíritu Santo nuevamente le cambie, se somete a Cristo. Abogado tenemos, dice 1 Juan 1:9. Y el abogado intercede y somos restaurados para continuar la carrera de la vida espiritual. Es una lucha diaria. ¿En qué vida queremos vivir si aceptamos este plan de salvación, justicia por la fe? Por eso dice, el justo vivirá por la fe. La fe es vivir dependiendo unido a Cristo. No depender ya de la carne. La carne, el ser humano carnal, el hombre antiguo, tiene que estar subyugado al yugo, amarrado. O Pablo dice, debe estar como crucificado. No se le debe dar lugar. Así, Cristo vivió en este mundo. Cristo vivió en carne humana, así como nosotros. Sentía hambre, calor, era tentado en todo, tenía hambre, sufría todo lo que el hombre sufre, pero nunca hizo su voluntad, nunca dio lugar a la carne, al yo. Siempre vivió en el Espíritu, en la vida espiritual, en la vida santa, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, le dijo en el libro de San Lucas capítulo 1, y nacerá, dijo, un varón santo, será llamado Hijo de Dios. Nació santo. Así el cristiano, si acepta el bautismo del Espíritu y conversión y vida nueva, nace santo con el carácter de Cristo. No estamos diciendo, quisiéramos que no se entienda mal, no hay un escrito de Dios que diga que el hombre carnal se vuelve santo o que el hombre carnal se salva, no, porque el hombre carnal es egoísta, pecaminoso. El plan de salvación dice debe morir. Necesitamos el milagro de nueva vida. Dios es creador. Para Él es fácil crear un nuevo hombre, una nueva criatura, recto dentro de nosotros. Entonces, sigamos estudiando, sigamos comprobando con la revelación, con el escrito, con lo que la mensajera del Señor Elena White estaba enseñando, predicando
en 1888 a más de 90 delegados para que lleven este mensaje al mundo. Pero como ellos rechazaron, este mensaje se ha mantenido, dice, lejos de la hermandad, lejos del mundo. Pero Dios está providenciando que hoy este mensaje pueda recuperarse. Entonces vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 29 y 112. Dice así: Jesús nos enseñará con cariño y amor de corazón. Entonces tendremos una medida tan grande del Espíritu de Jesús, y que el yo no estará entretejido en ninguna cosa que digamos o hagamos. Ahí está. Si Cristo mora en nosotros y nos ha concedido su Espíritu Santo como guía, como el que nos debe manejar, pero en libertad, si nosotros aceptamos por fe y nos ponemos en sus manos y vivimos la vida de Cristo, ya no la vida carnal ni del mundo, entonces, ¿qué va a pasar? El yo no estará entretejido, no tomará parte en ninguna cosa de lo que digamos, hablemos, ni en ninguna cosa de lo que hagamos o obedezcamos. Todas las palabras, pensamientos, obras, hechos, actos, obediencia, será obra del Espíritu Santo en el creyente. El yo no toma parte. El yo, el hombre carnal, no pone su fuerza, no pone su habilidad, no pone su plan, no pone su deseo, no puede manejar al Espíritu, no. Porque si lo hace, ya el Espíritu, la carne ganó al Espíritu y seguiremos siendo pecadores. En Cristo, dependiendo de Cristo, podemos ser santos. Pero dependiendo de nosotros, o de la iglesia, o del mundo, o de cualquier otro tentador, seguiremos siendo pecadores. Una gran verdad. Sigamos. Nadie debe inclinarse sobre otra mente. Nadie. ¿Qué es palabra nadie? Nadie es nada, cero. No podemos inclinarnos ni confiar, ni obedecer, ni seguir a otra mente lo que otro hermano, por más bueno, por más santo, por más justo que sea, no. Podemos aceptar su prédica, su enseñanza, su sugerencia, su propuesta, pero tenemos que someterlo al Espíritu Santo, a Cristo. Y el Espíritu Santo, si ve que es correcto, entonces nos hablará a la mente, a la conciencia, si es que el Espíritu mora en nosotros. Pero si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu, la conversión, entonces el Espíritu Santo no nos puede hablar, porque no mora en nosotros. El Espíritu Santo más bien nos está llamando de afuera. Nos está diciendo, estudia, escucha, acepta a Cristo. Y nos está suplicando que le dejemos entrar a nuestra vida para el cambio. Pero como hemos dicho, el hombre carnal no le interesa, no le gusta eso. Necesita que alguien le presente la ley de Dios con poder. La ley de Dios, dice, debe ser como un martillo que le dé un golpe mortal a nuestro egoísmo, para caer quebrantados a los pies de Jesús y humillados, decir, Señor, mi vida no vale, mi preparación no vale, yo me olvido, yo no cumplo, prometo
ser fiel pero no cumplo, siempre estoy sirviendo al mundo, estoy dependiendo del mundo, confío en el mundo, pero también quiero confiar en ti, Señor. No vale mi vida, humillado hasta el polvo como el gusano. Ahora sí, el Espíritu Santo puede comenzar esta vida. Y el hombre espiritual no dependerá de otra mente, pero no por eso a otra persona, a otro líder, aunque sea su enemigo, lo respetará y lo amará. Esa es la diferencia. Pero no le obedecerá, obedecerá al Espíritu. Pero como agentes libres de Dios, dice, ¿ya ves? El cristiano es libre. Cada uno debiera pedir sabiduría de Cristo. Cuando el que se inclina depende en gran medida de los pensamientos de otro hombre y no va más allá que el aceptar sus planes, él solo se ve a través de los ojos de ese hombre y es apenas un eco o reflejo de otro hombre. Ahí está el peligro, el pecado. Si el verdadero cristiano vuelve, dice, a la vida carnal, como Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, ¿quién os fascinó para volver a la carne, habiendo empezado por el Espíritu? ¿Cuándo vuelve a la vida carnal? Cuando depende de los pensamientos de hombres, por más buenos que sean, y acepta sus planes. Aún sus planes son, dice, vamos a hacer obra misionera, vamos a viajar, vamos a ir al campo. Son buenas aparentemente, pero apenas él es eco o reflejo de otro hombre, se hace manejar por otro hombre. Y Satanás aprovecha eso. El plan de salvación, la mente de Dios, el carácter de Dios, nunca fue el propósito de Dios que el ser humano sea manejado por otro hombre, sino por eso ha dispuesto el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Entonces, sigamos leyendo cómo debe ser la obra del Espíritu Santo. Dice así: Dios va a través de su propio Espíritu a trabajar directamente a través de la mente que Él ha puesto en el hombre, si tan solo el hombre le da una oportunidad para trabajar y que conozca sus tratos con Él. Esa es la vida espiritual, el plan de salvación, justicia por la fe. El Espíritu Santo debe trabajar en la mente. ¿Pero en qué mente? En la mente que Él ha puesto, dice, en la nueva mente. 1 Corintios 2:16. Pablo dice, si aceptamos a Cristo y si renunciamos a nuestra mente humana, carnal, animal, dice, recibiremos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Y el mismo libro, 1 Corintios 3:16, dice, Pablo, entonces, ¿no saben ustedes que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Él va a trabajar, hay que darle oportunidad. Ya no hay que dar oportunidad a la carne, al yo, ni a otras personas. Él va a trabajar. Él va a obrar. Él nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a sostener, nos va a hacer recordar, nos va a mantener firmes sin caer en pecado. Eso es la vida cristiana. Dios ha diseñado que los hombres deben usar sus mentes y sus conciencias para sí mismos. No hay que depender de hombres.
pero no por eso hay que odiar, hay que tratar mal a los hombres. El que odia o trata mal a los hombres, aún al enemigo, ese creyente se engaña, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene amor, ni ha dado lugar al Espíritu Santo. ¿Qué diferencia es realmente el verdadero evangelio? Él dice, o sea, el Espíritu Santo, nunca diseña que un hombre debiera ser la sombra de otro hombre y que exprese solamente los sentimientos de otro hombre. Pero este error se ha introducido entre nosotros, los adventistas del séptimo día, dijo la mensajera del Señor en 1888, donde unos pocos con mente, conciencia y juicio son para todos los obreros de Dios, o sea, los líderes, los dirigentes, los pastores, que son pocos, son los que manejan, dirigen, gobiernan la mente, la conciencia, el juicio de otros. Por eso, el pueblo adventista rechazó este mensaje, rechazó al Espíritu, rechazó a Cristo, su carácter, su poder. Así como el pueblo judío, dice, se perdió por seguir a sus dirigentes. Por eso un verdadero cristianismo, una vida espiritual, es ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo en libertad. Pero eso no da libertad, no da licencia para poder aborrecer a los líderes o para poder tratar mal a los líderes, sean buenos o malos. Hay que respetarlos con el Espíritu de Cristo, hay que amarlos. Terminemos de leer. El fundamento del cristianismo es Cristo, nuestra justicia. Los hombres son individualmente responsables ante Dios y tienen que actuar tal como Dios actúa en su mente. En la vida espiritual Dios actúa en la mente, así debemos actuar, hablar, andar, trabajar, vivir, amar al prójimo. Todo eso, tal como Dios nos utiliza, nos dirige y nos guía. El ser humano, el creyente, se convierte en un siervo inútil. Por eso la Biblia dice, si hemos hecho lo que debíamos de hacer, somos siervos inútiles. Sigamos leyendo en la página 1111. Materiales de Elena White de 1888. Dice así: aquellos que pueden romper su ligación con la obra del Señor para alguna conducción mundana, pueden pensar que tienen cierto grado de interés en la causa de Dios. Pero el egoísmo y la codicia que están aguardando en el corazón humano son pasiones más poderosas y el resultado del conflicto no es una mera conjetura. Entonces vamos a continuar estudiando. Vamos a continuar estudiando de que si nosotros rompemos la unión, la ligación con Cristo, con el Espíritu Santo, por alguna, dice, inducción mundana, por algo que nos gusta en el mundo, entonces el egoísmo, la codicia que está todavía en nosotros, ¿no? Está en nuestro corazón, ¿no?
está dispuesto a levantarse. Y sigue diciendo, a menos que el alma viva diariamente alimentándose de la carne de Cristo y bebiendo su sangre, el elemento espiritual será superado por los satánicos. El egoísmo y la codicia robarán la victoria. Un espíritu de confianza propia e independiente nunca entrará en el reino de Dios. Ahí está, el hombre carnal, el yo, se levanta por algún interés de las cosas de este mundo, pensando que va a ser para la obra de Dios. Así que el elemento espiritual, o sea, la vida espiritual, es superado por Satanás, es decir, por el egoísmo, la codicia, y ellos triunfarán, dice. Y un espíritu de confianza propia, independiente, nunca entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que son participantes con Cristo en su abnegación y sacrificio serán participantes con Él en su gloria. Así la mensajera del Señor presentó claramente cómo es la vida espiritual y la vida carnal. Porque el mundo religioso, el cristianismo profeso, por entender mal las Escrituras, generalmente se piensa y se cree de que el hombre carnal, el hombre egoísta, con la religión se va a volver bueno, se va a perfeccionar, va a mejorar. Por eso dice, hay que ir a la iglesia, por eso hay que orar, hay que estudiar, hay que hacer obra misionera, hay que practicar reforma pro salud, pagar diezmo, cumplir ritos, ceremonias, congresos, cumpliendo lo que la Biblia enseña. Vamos a mejorar, vamos a cambiar. No es así. Si comprendemos este Evangelio, podremos tener dos vidas en uno mismo. El hombre carnal, el egoísmo, la codicia, el yo, no desaparecen, sino es subyugado, es amarrado o crucificado. Y recibe una vida totalmente nuevo para poder vivir la vida cristiana. Así el cristiano puede vivir una vida conforme la voluntad de Dios. Por eso necesitamos seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando cómo Dios reveló el plan de salvación en el nuevo pacto, en base a la justificación por la fe. Vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo. El siguiente párrafo nos dice lo siguiente. Está en Materiales de Elena White, página 1409. El Señor me dio palabras para decir. Alabo al Señor por su Espíritu Santo para convencer, para convertir, para confortar y para bendecir. La mensajera del Señor dice, tuve entonces el privilegio de oír 14 testimonios. El Señor hará su parte si el agente humano se somete al control del Espíritu Santo. Si consagramos a Dios cuerpo, alma y espíritu, Él hará exactamente como dijo. Será encontrado
por todos cuantos lo busquen diligentemente. Con la presencia y la bendición de Dios, ciertamente mejoraremos nuestros talentos. Ahí tenemos la promesa de Dios. El Señor dice, hará su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es bautizar con el Espíritu Santo, dar vida nueva, poner su Espíritu Santo, su gracia, para que le instruya, le indique el camino a seguir y darle fuerza, mente nueva. Esa es la parte de Dios. Cuando Dios manda, ordena, Él mismo da, dice, poder, sabiduría, gracia, espíritu para cumplir. ¿Y cuál es la parte del agente humano? Someterse, dice, al control del Espíritu Santo y consagrarse, dice, a Dios, cuerpo, alma y espíritu. La Escritura es claro, sencillo, que hasta un niño puede comprender. Consagrar, ¿qué quiere decir? La parte del hombre. Consagrarse por fe. Consagración es ser apartado, ser dedicado para un fin, para un objetivo, para un servicio. Así como los sacerdotes en el servicio del santuario eran consagrados, dedicados, separados para el trabajo del santuario, con su cuerpo físico, su alma y su espíritu. Ellos no podían dedicarse a actividades seculares, no tenían propiedades, no tenían nada a que dedicarse fuera del santuario. Esa es la parte del hombre. Así como los levitas, los sacerdotes, así debe el cristiano, su parte es ponerse a su servicio. ¿Y quién va a obrar en el creyente? El Espíritu Santo. Él hará exactamente como dijo. Será encontrado por todos cuantos lo busquen diligentemente. Con la presencia y la bendición de Dios, ciertamente mejoraremos nuestros talentos. Así Dios ha dispuesto en el plan de salvación. Eso es lo que el ser humano necesita conocer, necesita saber. Por desconocimiento, prácticamente el ser humano se confía en sí mismo, confía en otras personas y confía en cosas que no son correctas. Y las consecuencias vienen después y uno tiene que sufrir los reveses, sufrir los fracasos, sufrir la imperfección, sufrir los problemas, los descontentos, las quejas, sufrir todas las cosas que el pecado trae en este mundo. Pero cuando uno se somete, y como dice el Evangelio, la promesa, Dios es fiel y cumplirá su promesa. En la página 1409, el Señor me dio palabras para decir, alabo al Señor por su Espíritu Santo, para convencer, para convertir y confortar. Eso es lo que hemos leído, ¿no? Página 1409. Ahora vamos a leer en la página 1111. 1111. También hemos leído. Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio. Vamos a leer en la página, en la página 1559. 1559 dice así:
Ellos no están dando por precepto y ejemplo el mensaje del tercer ángel. El pueblo adventista en 1888 no estaban mostrando al mundo el mensaje del tercer ángel ni por precepto ni por ejemplo. Si en aquel tiempo no estaban mostrando el mensaje del tercer ángel, pero hoy el adventismo sigue con esa concepción desde la Corporación Adventista y todas las iglesias adventistas organizadas aparte, ministerios independientes aparte, grupos, todos dicen: nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel. Entonces, la pregunta es, si en verdad están predicando y están en la práctica demostrando también la obra del Espíritu Santo. Vamos a terminar de leer. Lo que dice. Lo que dice. Vamos a escuchar. Tenemos un poco de bulla por allí. Vamos a tratar de evitar todo eso para continuar. Repito, ellos no están dando por precepto y ejemplo el mensaje del tercer ángel. La atmósfera que envuelve sus almas y que es revelada en espíritu e influencia muestra que perdieron el Espíritu de Dios en sus corazones y experiencia. Ellos son responsabilizados por muchas cosas mientras no sienten su responsabilidad para con Dios. ¿Qué ha pasado, dice, con el pueblo adventista? La influencia, su espíritu, su carácter, su forma de vida demuestra que han perdido al Espíritu Santo en sus corazones y en experiencia. Por eso no estaban dando por precepto y por ejemplo el mensaje del tercer ángel. Porque Apocalipsis 14:12, ¿qué dice del tercer ángel? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que predican el mensaje del tercer ángel son santos, tienen paciencia, tienen la fe de Jesús y guardan perfectamente los mandamientos de Dios. Ese es el indicativo, esa es la condición, esa es la característica. Con menos de esa característica, prácticamente es un engaño, uno mismo se engaña, porque el Espíritu Santo no obra. Solo el ser humano carnal, en el yo, con mente humano, solamente está predicando la teoría del mensaje del tercer ángel, pero no tiene poder esa prédica. Peor porque no hay el ejemplo. El ejemplo solamente lo puede dar el Espíritu Santo morando en el corazón y trabajando. Página 1421, materiales de Elena White. Ahora la página 1559. Si los principios de la verdad hubieran sido entronizados en el corazón de estos hombres, las pasiones humanas y las afecciones humanas habrían sido guiadas y controladas por el Espíritu de Cristo. La atmósfera que envuelve el alma no sería deleteria ni venenosa, porque el yo estaría escondido en Jesús. El yo estaría subyugado a Jesús, amarrado, para que no predique, no hable nada del mensaje del tercer ángel. Porque el yo con el egoísmo,
contaminará, malogrará un mensaje santo. ¿Qué necesitaba? Que la verdad esté en el corazón. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. La ley es copia de la verdad. La Biblia nos habla de la verdad, pero la verdad es Cristo, nuestra justicia. Debe estar en el corazón. Entonces, toda pasión humana y todas las afecciones humanas serán guiados y controlados por el Espíritu Santo. ¿Quién va a controlar al Espíritu Santo? Subyugándolo, amarrándolo. El Espíritu Santo va a controlar la pasión, toda la humanidad, todo el carácter humano. Entonces, el plan de salvación es eficaz, maravilloso, poderoso, y la salvación en la vida cristiana es fácil, no es difícil. Y para poder terminar, vamos a leer en la página 1572. Cristo puede con seguridad dispensar la verdad de Dios como su guía y monitor. Si el hombre puede respirar sin depender de Dios, entonces puede dejar a un lado la palabra pura y santa de Dios como guía. La verdad debe asumir el control de la conciencia y el entendimiento en todo trabajo y en todo hecho. ¿Quién debe asumir el control? De la conciencia, de la mente, del entendimiento en todo trabajo. No dice en algunos trabajos, en todas las obras. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo debe presidir el pensamiento, la palabra, la acción. Debe dirigir en todas las acciones temporales y espirituales. El Espíritu Santo debe presidir. ¿Qué es presidir? El presidente, el que dirige, el que manda, el que guía correctamente. Así está garantizado la vida cristiana, la vida del hombre espiritual, nacido del Espíritu. Y el hombre carnal, el hombre egoísta, el yo, la mente carnal, Pablo dice, debe morir. Como está como crucificado, como amarrado al yugo, cada día debe morir por falta de acción, por falta de recibir atención y alimento. Debe morir, porque la ley natural dice, cada planta que no se mueve, no crece, muere. Muere por inacción. Y el que está en acción es la vida espiritual, crecerá de gloria en gloria. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Que Dios derrame su bendición sobre estas palabras y dé poder conforme a nuestra fe. Amén. Así sea, Señor.